meses hacia atrás. Quiero saludarlo sin solución de continuidad, nunca se dijo, a Carlos Heller para que se meta en este tramo de la charla, en nuestra habitual charla que tenemos en el programa. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vamos? Bien, acá estamos, un poco calientes, tratando de no perder las formas de las cosas que estamos observando. Arrancamos por lo último, si te parece, arrancamos por esta restricción que suma el gobierno. Para quien compran el oficial no puede ir al financiero. Mariano decía algo muy interesante. Mariano decía, está bien la medida, eventualmente si es para... Yo también creo que está bien la medida. Claro, pero estamos señalando otra cosa eventualmente, ¿no? No, porque en definitiva lo que tendríamos que preguntarle a los desreguladores, sí, claro, ¿por qué regulan? A los negadores del Estado, ¿por qué recurren al Estado? Y así de continuo, es al revés. El tema, mirá, te lo voy a decir más a fondo. El presidente argentino, además de todo esto que ustedes están diciendo, se mandó un elogio absoluto a las políticas de Donald Trump de manera global en la intervención de Milei en las Naciones Unidas. sí. Dijo que era lo que estaba haciendo Trump respecto de la política comercial. Dijo, una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba despedazando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón. Te juro que es textual. Increíble, es increíble. ¿Por qué no le hace caso a Trump en esas dos cosas? Increíble. Ahora, lo pienso al revés. Hay un refrán que dice... Esta no la tenía. No había escuchado, esa no había escuchado con detalle. Bueno. Pero, a ver, Carlos, ¿cómo será la barranca que el sapo la sube al trote, digamos? Si este presidente dogmático, casi mesiánico, en su relación con la teoría económica, etcétera, etcétera, recurre al Estado y eventualmente tiene que recurrir a la intervención del mercado de cambio, ¿cómo será la situación? ¿Cómo estará la situación de su plan económico? Yo insisto en esta última cosa, está bien. Casi esto que pasó hoy es una medida menor, es una simple corrección y para evitar un escolazo financiero que compro dólares en un lado y lo vendo en la otra ventanilla por el otro sistema y gano con la diferencia. Cuando dicen un rulo, sí, están hablando de eso, porque son cotizaciones diferentes y entonces vos podés decir, casi yo diría que es de manual, que no se puede permitir. Está bien, Carlos, estoy de acuerdo, pero pensalo primero en la lógica, lo que vos dijiste, en la lógica del propio gobierno, y segundo, de dónde venimos. Está haciendo malabares en la cornisa, digamos, el gobierno, y encima lo tenés a Paso que le dice a los productores, che, si no le gusta el precio, no vendan. O sea, encima se jactan. Yo la verdad estoy desconcertado. No, yo no, porque estoy ratificado. Es al revés. No, claro. Cada vez, vos porque la viste. Cada vez es más claro. Vos porque la venís masticando del jueves pasado. No, pero además no me desconcierta. Yo lo vengo masticando desde antes de las elecciones que ganó Milei. Y vos también. Es decir, en realidad, los que se tendrían que sorprender son los que le creyeron, no los que no le creímos. Sí. A mí no me sorprende. A ver, uno se puede a veces sorprender porque dice, como la NER, tanto le debemos, che. Claro. Hasta tanto tenemos que llegar. Está bien, además, en esos términos es cierto que no sorprende, pero quiero decir, hay tantos elementos muy a la vista. Vos lo decías el otro día, es tan literal la escena, está todo tan claro que no hay forma de ver una salida positiva en este... Pero esta jugarreta que acordate,
que cuando hablemos de esto dentro de 2 años, Sí. esto de los 7.000 millones de dólares queda entre las cosas, Esa como anécdota. cuando se habla del megacanje, del blindaje, de estas cosas que van a quedar ahí anotaditas, porque Sí. es grosero, es gordo eso, ok. Sí, sí. es gordo. Pero es gordo y les explota, vos fijate lo interesante para analizar, que les explota en los dos lados por los productores. Así es. Los productores norteamericanos se quejan contra el gobierno de Estados Unidos porque ayudó a la Argentina a hacer esta maniobra, y los productores argentinos se quejan contra el gobierno argentino porque hizo esta maniobra perjudicándolo y favoreciendo a una barrita de empresas que son las que ganan siempre. Me gusta lo de Barrita. Y sí, porque son algunos medios para mejorarla, dice son 12, 14, que sé yo, porque agarran alguna chiquitita. Sí, son 5. En realidad son 5 las que se llevaron casi todo el negocio. Después algunos mojaron para figurar, pero Ahora, Carlos, recién Néstor contaba algo, yo no estaba al tanto de eso. Nosotros sí habíamos compartido la palabra de unas de senadores del Partido Demócrata muy críticos respecto de esto de Debes, pero cuenta Néstor que los republicanos también, porque claro, así como le decimos nosotros acá respecto a los gobernadores y senadores y diputados, tienen que representar a los productores de sus estados. Hay republicanos que le están diciendo, vos le das 20.000 palos a los argentinos para que hagan negocio en contra de los intereses nuestros. ¿Por qué no se lo das a los productores nuestros? Sí, en general fueron senadores de los estados de Estados Unidos que están muy ligados al agro, ¿no? Como Iowa. Obvio. Es como si fueran acá diputados de Córdoba o de Santa Fe, digamos. Exacto. Pero entonces, Carlos, insisto, será eventualmente, quiero saber si estamos exagerando esto, ¿será la presión de los sectores productivos estadounidenses las que determinen las políticas económicas de la Argentina? Perdón. No hay ninguna duda que este paso que ha dado el gobierno argentino es de un alineamiento casi absoluto, y pongo el casi por prudencia literaria. Es que podríamos decir que está de más. Prudencia literaria, Hamilton, anotala. Pero es así. Digo casi. Para mí la tenés que usar en la cámara, por prudencia literaria. Te da una elegancia y una profundidad al mismo tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Porque pero vos fijate que no se privó de nada el presidente. Se reunió con el primer ministro israelí, que se quedó más solo que Milei hablando en la asamblea. Y no es un juego de palabras. Sí. Porque en la de Milei no había nadie, pero acá se fueron. Claro. Aquí fue una expresa actitud de repudio, se levantaron, se fueron incluso diciendo cosas, gritando, qué sé yo. Creo que debe ser el único que se reunió con Netanyahu, fue terrible. Carlos. Y bueno, y Trump, ¿no? Claro. Pero digamos, no. Carlos, discúlpame, Sí. recién me gustaría como profundizar un poco en esto que vos leíste, este fragmento que leíste del discurso de Milei en las Naciones Unidas, porque para mí la entrega más o la actitud más desembosada de sumisión frente a Estados Unidos se dio en ese discurso, que no es poca cosa, es un discurso en las Naciones Por Unidas. eso lo dije, porque o sea, te juro, porque pocas veces yo vi una entrega semejante en un discurso. Habló 5 minutos de la Argentina y 15 minutos de lo genio que era Trump. Estoy de acuerdo. Por eso inventé sobre la marcha, cuando dije casi, claro. Dije y aclaré, pongo el casi por prudencia literaria, porque el casi está de más en realidad. Es una cosa que no hay otro ejemplo, qué sé yo, es desbordante. Bueno. Carlos, pregunta. Sí, querías. Si fuera solo discursivo. No, claro. Uno puede indignarse, te molesta y demás, pero no, detrás vienen todas las cuestiones económicas. Y otra vez, quiero recordar
que el compañero Lamelas dijo, compañero, ¿no? Bueno, es tuyo será. Dijo que entre sus misiones tenía que recorrer las 23 provincias para advertir que no deben avanzar con China, asegurarse que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece y seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo periodo. Estoy leyendo textualmente lo que dijo este señor hace ya un tiempito, cuando fue a rendir el examen constitucional, sí, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y uno podría seguir encontrándolo cuando dice el señor Besen, antes de ayer o ayer, otra vez, prestémosle atención a la textualidad. He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo. Bueno. Si textual. Si a eso lo junto con que en aquel discurso de Lamelas que hablábamos, habló de las tierras raras y que había que explotarlas para beneficio de ambos países, textual, una cosa, el señor que viene de embajador a la Argentina le dice al Parlamento norteamericano, entre mis misiones está que se logre explotar las tierras raras en beneficio de ambos países. Es sensacional. Es increíble. Y bueno, que lo diga naturalmente, que se sienta habilitado. Por eso le digo a Mariano, sí, creo que está claro, sí, no, con la literalidad no se alcanza, no hay que adjetivar, no hay que decir más nada, es literal. Carlos pregunta no requiere interpretación, quiero decir. Por experiencia, no, requiere reacción. Por experiencia en el análisis de situaciones parecidas, ¿las condicionalidades del fondo son compatibles con las condicionalidades que puede tener el gobierno de Trump? Pregunta, por ejemplo, el tema de retenciones. Hemos visto documentos donde el Fondo Monetario señala las retenciones como un impuesto distorsivo, digamos, no quiere retenciones en general. Ahora entendemos que Estados Unidos quiere las retenciones para favorecer a su sector productivo. ¿Ahí no puede haber un problema? No. ¿Por qué? No, porque el Fondo Monetario nunca va, a todo caso, si algo no le gusta, lo dirá bajito, ¿no? Nunca será un problema. ¿Pero está subsumido a los intereses de Estados Unidos por eso? Obvio. Absolutamente. Ahora, pero ahí hay otros países, luego, ahí hay staff técnico que está en desacuerdo con el plan para el 40% del presupuesto, el 40% del presupuesto lo pone Estados Unidos, así que imagínate la importancia que tiene Estados Unidos para el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos no sé si pone el 40%, pero es el socio principal, por eso tiene poder de veto. Hemos explicado que tiene más que el 15% del patrimonio, digamos, del capital del Fondo Monetario, y eso le da a la hora de los votos. Es decir, Estados Unidos no puede imponer una regulación, pero no se puede imponer una regulación sin que Estados Unidos esté de acuerdo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Bien. De cualquier manera... Con lo cual vos vas a decir, más allá de cómo hayan sido los programas hasta ahora, va a tener que haber una suerte de readecuación del programa del Fondo para la Argentina en función de la deuda que Argentina tiene con el fondo. Porque, a ver, la reacción inmediata de Georgieva, del secretario del Tesoro y del gobierno de Estados Unidos y de la tirada de oreja a la Argentina, uh-huh, es porque se le armó un lío bárbaro adentro. Es decir, ellos no, como es lógico, no dejan de prestarle atención a su situación interna. Los productores
norteamericano, en el documento ese que sacaron, además le dicen, señor, usted se pelea con los chinos, Sí. les pone aranceles, y los aranceles, los chinos nos ponen de vuelta aranceles a nosotros, y entonces el precio de la soja sube, y le estuvo vendiendo Brasil soja porque es más barata, y ahora usted le da 20.000 palos a los argentinos para que hagan lo mismo, déjese de joder, Claro. digamos, más o menos, dicho más cultamente, eso es y ellos reaccionaron rápido y dijeron, vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Más que dirigido a los nuestros, era dirigido a los de ellos. Sí, claro. Bueno, y de ahora en adelante, Carlos, hoy estaba viendo por estas medidas, otra vez a la baja las acciones, otra vez aumenta el riesgo país, ya sabemos que es muy volátil día a día, pero seguimos navegando en volatilidad. Esto que leemos nosotros, cosas siguen por lo menos puestos en estado de alerta. Porque además aparece muy claro que todo esto es un anuncio para que la Libertad Avanza tenga un buen desempeño electoral, y si no lo tiene, ¿qué? Porque si yo digo, estamos prontos para una vez que pasen las elecciones, avanzar en estas conversaciones, no hay que ser demasiado inteligente ni haber estudiado en Harvard para decir, che, ¿y si les va mal? Pero vos crees Porque que está Estados bien. Unidos, vos crees que le soltaría la mano a Milei sin tener un plan B, con el riesgo de que vuelva eso que Scott Bessel No lo tanto sé. teme? No lo sé. Yo creo que por ahora ellos juegan en la variable A, es que te meto todo el miedo que puedas para que votes como yo quiero que votes. Sí. Y la Te variable, meto todo el miedo. y la variable es la que Carlos planteó en varias ocasiones, te lo digo a vos, Carlos, también, que es todo se dirime en octubre. O sea, es. las cosas van a suceder de acuerdo a lo que pase en octubre. Si en octubre Sí. hay un triunfo rotundo del peronismo, vamos a ver qué hace Estados Unidos, a ver si pone los billetes o no los pone. Vamos a ver. Estoy de acuerdo, pero Yo- digo yo más. si fuera pero Estados también Unidos los pondría. Yo no. Defíname triunfo, pero yo voy a decir, yo creo que más allá de todo el discurso, ellos van por los 85 héroes. Claro. Ujú. Sí, claro, es así. El triunfo El triunfo es ese. es, claro, pero ese triunfo tiene, y lo estamos pasando por alto hoy en esta conversación, que dentro de las recomendaciones que le hicieron al gobierno argentino es que restablezca el Claro, diálogo claro. con los gobernadores amigables, con las provincias. Ya está convocada la reunión del Pacto de Mayo, ¿cómo es que se llamaba eso? Sí, así. Ya se pusieron en marcha, y a mí no me sorprendería, voy a volver a decirlo con el cuidado del caso, porque yo quiero recordar que buena parte de esos sectores que hoy tienen una actitud confrontativa con las políticas más agresivas que ha tomado el gobierno de Milei, han formado parte de una coalición que se llamó Juntos por el Cambio, que fue la que permitió que gane Macri las elecciones. Y esa coalición de Juntos por el Cambio era una coalición que no decía que estaba infiltrada para destruir al Estado desde adentro, pero decía que creía en el Estado canchero, es decir, el Estado que prepara la cancha para que jueguen los privados. Y yo no creo que esas fuerzas ideológicamente hayan cambiado demasiado en su manera de pensar. Sí. Y por lo tanto, tampoco me extrañaría que viren lo suficiente, aunque en lo discursivo mantengan y demás, para poder no quedar mal parados frente al amigo principal. Pero espera, y Carlos, digo esto, Sí. y digo esto porque, por ejemplo, al día de hoy, 16:50, y ya creo, lo veo difícil, Ujú. no hemos podido consensuar un temario para la sesión del miércoles que viene. Por lo tanto, a esta altura diría que pongo en duda que haya sesión el miércoles que viene. ¿Qué temario se está? Es muy importante este dato desde lo político, ¿eh?
¿Qué temario estaba en juego? Bueno, todas las cosas que están pendientes, tenemos los ATN, tenemos el impuesto a los combustibles, tenemos la ratificación de las cosas que aprobó el Senado el otro día, que hay un montón de cosas que están... y además, convengamos que el solo hecho de que haya sesión en este contexto y de donde venimos ya es un problema para el gobierno. Por eso digo, entonces que no haya sesión ya es un hecho. Entonces yo lo digo a riesgo, miro la hora y digo 16:51, si a esta hora, yo no estoy en las conversaciones, lo mío es intuitivo, Pablo y muchachos. Es decir, yo no estoy en las conversaciones y capaz que lo que digo no tiene fundamento y en realidad llegar a un acuerdo que es mejor la otra semana porque no sé qué. Pero ya nos dijiste el otro día que en la reunión de presupuesto empezaste a escuchar matices. Así es, por eso, y como presto atención a esos matices, digo, ya a esta hora tendría que estar convocada. Si a esta hora no está convocada, tengo duda de que se convoque. Bien. Entonces, si no se convoca porque no se logró un acuerdo sobre el temario que garantice que vamos a tener quórum. A ver, pensemos juntos algo. El gobierno nacional tiene acuerdo para las elecciones de octubre, tiene acuerdo en Entre Ríos, tiene acuerdo en Chaco y tiene acuerdo en Mendoza. En el resto de las provincias no tiene acuerdo. Cada oficialismo va con un espacio propio, si va a ir a competir contra... Yo no digo... Yo creo que ese grupo, en líneas generales, tengo alguna duda con la provincia de Chubut, pero en general creo que va a seguir avanzando y va a tratar de ir juntos a las elecciones y adquirir una representación parlamentaria que le dé peso en cualquier escenario futuro y en cualquier negociación. Bien, pero estoy pensando, yo entiendo eso, por un lado hay un resultado electoral, vos por otro lado estás diciendo, bueno, hay que ver el comportamiento en el Congreso. Así es. Está bien, pero hoy eso es saberse, si estamos diciendo que el resultado electoral va a ser determinante y cómo se lea va a ser importante, porque cómo se comporte después Provincias Unidas con la representación que tenga se irá viendo en el camino, pero no sé si lo puede vender Milei inmediatamente el día de la noche de las elecciones ese comportamiento. Y estaba leyendo a Pablo Salinas, que es alguien que en general hace estudios muy interesantes respecto del Congreso, las votaciones y demás, y lo que estaba diciendo es que para que el gobierno consiga los 87 héroes, tiene que sacar un piso de cerca de 41% de los votos, 42% Pero eso de los votos. Contándolo a La Libertad Avanza, vuelvo a repetir. Sí, está bien. Bueno, claro, pero el domingo a la noche... Con la propia, eso es con la propia, pero yo vuelvo a repetir, yo no garantizaría que eso que va junto en una elección, por ejemplo, el bloque que preside Pichetto, es un bloque que suele votar dividido, votan todos igual. Muy diverso. Porque es un bloque que se conformó con un criterio táctico, digamos, parlamentario, de tener un número que te permite tener representación en las comisiones, te permite un montón de cosas, pero que no tiene homogeneidad ideológica y de posicionamiento. Los dos diputados, la diputada Fein y el diputado, ¿cómo se llama? Paulón. Paulón, en general votan diferente, la diputada de la Sota en general vota diferente, es decir, es un bloque en el que es normal que las posiciones no sean las mismas. Yo lo que estoy diciendo es que los 80 y tantos, yo no digo 87, 87 es el número. Sí, está bien, estamos simbólico. De los 157 presentes, siempre digo, 4 faltan siempre porque es imposible que... Está bien, es el simbólico, o para asegurártelo en el caso hipotético, claro, que estén todos, ese es el número. Si tienen 85... Funciona igual. Hacen el asado, con 85 hacen el asado. Está bien. Con 85 hacen el asado. Y esos 85 no necesariamente tienen que provenir del voto directo de La Libertad Avanza. Está bien, yo eso lo entiendo. Y por eso la dinámica puede ser distinta, pero el domingo a la noche va a ser importante el resultado del domingo a la noche. Sí, claro, pero por eso puede aparecer, digo yo, imaginando que no haya tantas voluntades para aprobar el tema ATNs y combustibles, para que la distribución sea automática,
lo firmaron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, todos. Yo no me animaría a garantizar que a estas horas todos sigan queriendo que sea automática y no haya algunos que estén pensando que les conviene que el gobierno siga manteniendo la discrecionalidad y pueda darles a uno y no darles a otros. Sí, están reconfigurando. Y entonces puedo imaginar que eso conspira contra la posibilidad de poner el tema en un temario y construir la mayoría necesaria para poderlo aprobar. La reconfiguración... Estoy siendo muy imaginativo. No, Pablo. Pero está bien, vos lo decís así, pero sobre base firme. Igual de imaginativo fuiste el jueves pasado y cantaste la que pasaba. Vos lo que decís es, la señal de Estados Unidos reconfigura expectativas no solamente al mercado, sino también a esos opositores. A las fuerzas políticas. Bueno, sí, señor. Bueno, y eso habrá que mirarlo con atención y tal vez no lo veamos en su magnitud plena hasta las elecciones. Y también, si en las elecciones nuestro espacio tiene un muy buen resultado, también eso puede condicionar los otros resultados. Por eso el tema es clave de cómo se vota en octubre. Pero no es lo mismo votar Provincias Unidas que votar a nuestro espacio. Para que quede sin duda de lo que estoy queriendo decir. No es lo mismo, no es cualquier oposición. Hay que votar una oposición que garantice oposición. Que no se deje llevar por las expectativas positivas de un acuerdo de esta característica por Estados Unidos. ¿Más claro? Abrazo grande y buen fin de semana, Carlos. Chau, que les vaya bien. Abrazo. Carlos Heller. Somos Radio AM 530.